Un gusto saludarles una vez más. Mi nombre es Eric Suárez, con C. Y continuamos la lectura en el libro de San Marcos, capítulo 12. Ya en el 12. Así es que continuemos. Y antes de estudiar, vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por estos momentos. Gracias por tu lectura. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a escuchar sobre todo, Señor. Gracias. Agradecemos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero saber de que pues cuando pedimos la presencia de Dios, sea la hora que lo esté escuchando, creo que Dios está ahí con nosotros para poder comprender o escuchar su palabra. Bueno, sin más, vamos a leer el capítulo 12 y vamos a poner atención a la historia de la viuda pobre, porque a lo mejor no era pobre. Marcos capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Aquí Jesús es claro. Los que vienen a ver lo de la viña son los profetas que han anunciado y después viene el hijo y van a matar al hijo. ¿Okay? Y lo matan los mismos, el mismo pueblo judío. Ellos lo matan. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí está una pregunta mortal. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Nosotros cuando nos presentan una situación, o al menos no sé ustedes, pero yo presentan una situación y yo quiero dar mi punto de vista y yo quiero decirles, no, eso es correcto o eso es incorrecto. Y no, hay veces que no tiene uno que estar argumentando por cosas que nada que ver. O que tal vez lo hacen solamente como para instigarte a hablar tonterías. Sacarte de tu onda. Si traes un pensamiento ahí, tú escucha y si no tienes que responder porque pues no nada que ver. Entonces, perfecto, good. And keep on going. Just sigue, move on. No te detengas ahí en esas pláticas que a veces te pueden... Son pérdida de tiempo. Y no tienes que estarle aclarando a todos todo. No tienes. Si acaso no creen lo que dices o si acaso no lo aceptan o no te pongas a discutir. No tiene caso. Muchas veces no tiene caso. 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahí viene otro problema. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Lo quiero intentar, y aquí lo que llama la atención dentro de todo esto, porque esta es una pregunta un poquito profunda, pero Dios no se complica una vez más. Dios va a lo simple. Dios tiene el poder. ¿Para qué andas con estas cosas? ¿Qué no? Dice, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Dios tiene poder. A veces nos complicamos en algunas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo le va a hacer? ¿Y cómo será que...? Tranquilo. Esa no debe ser tu preocupación, esos detalles, porque a veces nos perdemos en los detalles y dejamos de ver lo principal, esa relación tan profunda que quizá debemos de tener. Y nos envolvemos en detalles que nada que ver. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es de Éxodos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí está refiriéndose a Deuteronomio capítulo 5, donde le manda también Moisés los mandamientos. Y bueno, dice específicamente esto: oye Israel, your Lord, tu Dios uno es. Y el amarte con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, les dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno estaba a preguntarle. No estás lejos del reino. Está chida la respuesta, porque este señor finalmente comprendió. No estás tan lejos, le dijo. Pero ¿qué le faltaba? Tenía ya el conocimiento. Ya tenía el conocimiento. Ahora le faltaba seguir, le faltaba esa comunión. Porque no solamente es el conocimiento, sino es también la práctica de. El conocimiento está bien y es importante, pero no nos puede detener solo en el conocimiento. Tenemos que seguir más allá del conocimiento, y es la práctica de. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo la llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y aquí viene la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí habla de una mujer que confía completamente en Dios, porque no echa lo que le sobra. Durante estas semanas que hemos estado repartiendo
comida en el hospital, yo hacía las cosas y también a veces compraba los tamales compré con 2 personas. Pero estas 2 personas están estables económicamente. Es más, una de ellas alguna vez me llamó y me dijo, oye, no se vendieron mis tamales, ayúdame a venderlos. Y lo curioso de estas personas con las cuales compré, mínimo unas 10 veces, nunca fueron para decirme, ¿sabes qué? Te regalo 10 tamales, te regalo 15 tamales porque me estás comprando o algo. Nada. Estaba en el hospital y una de esas noches que estaba yo regalando tortas, yo no sé, llegó un tamalero, Eusebio. Y este chico, como me faltaron unas personas, le pedí que por favor me vendiera 10 tamales y ya. Entonces yo le pregunté cuánto era cuál precio. Me dijo que 12, pero por estarlo yo regalando me los dejaba en 10. Y le compré 10 tamales. Pero entonces algo me llamó la atención y platicando con él le dije que si él podía llevar los 60 tamales. Y entonces me dijo que para qué eran y le pregunté qué era para las personas del hospital. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? No solamente los tamales te voy a dar un buen precio, o ese precio, sino que te voy a traer la bebida. Claro, después le apoyé y eso, pero ese corazón, porque este chico, bueno, está casado, tiene 2 niñas, después me ha platicado parte de su vida, pero el que menos tenía fue el que dio más. Y anoche platicando con él, le decía que vamos a seguir así. Y me dice, ¿sabes? Hablando con mi esposa, hemos visto que luchamos por un espacio, luchamos por comprar un triciclo, no lo habíamos podido hacer y decíamos, pero ¿cómo, Dios? Y finalmente lo pudimos hacer. Digo, porque Dios responde. Pero no solo eso, me doy cuenta que Dios responde a todos, pero la bendición se ve mayor a aquellas personas que pueden compartir de su pan, de su tiempo, porque no todo es dinero, pero que puedan compartir parte de ellos con alguien más para mejorar su día, mejorar su vida. Esta fue la viuda. La viuda no dio lo que le sobraba. Dios sabía que ahí era todo. Dio todo. Y no hablo de eso que a veces, bueno, hablo simplemente de un sacrificio por pensar en alguien más. Esta mañana te animo a eso, a pensar en alguien más, si te piden un poco, da el extra, da el foie, dicen por ahí. No des nada más lo que te sobra, no nada más des y te sientes allí, me pidieron esto voy a dar. No seas flojo en tus tareas, no seas los que pega o copia y pega, no seas de ese tipo. Aprende, busca, crea el tuyo, inventa lo tuyo. Dios te bendiga y espero que seamos como la viuda, pobre, que quizá fue la más rica de todas. Que Dios te bendiga.